Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a continuar con el tema de historia y geografía de Quintana Roo. Poco a poco nos vamos acercando más a la actualidad. Hoy vamos a iniciar con un tema que va de la mano con lo que vimos anteriormente, que fue el descubrimiento. Ahora pasamos a lo que es la conquista de Yucatán. Prácticamente es de la península. Sabemos que entre ellas se encuentra lo que es el estado de Quintana Roo y es lo que nos compete en la materia, ¿ok? Bien, hay que recordar que esta, como mencionábamos en Historia de México 1, cuando hablamos sobre la cultura maya, hablamos de esta que es una cultura que tardó mucho en ser sometida por los españoles, puesto que de eso vamos a hablar aquí, es importante recordarlo un poco. Bien, ahora, la conquista de Yucatán, hay que recordar, hay que recapitular que en el siglo XV y el siglo XVI, prácticamente en el siglo XVI, el Imperio Español se encontraba en un proceso de expansionismo, de conquista de las tierras lejanas que habían sido descubiertas. La incursión del Imperio Español fue dirigida hacia distintas zonas de América, en las que por lo general su intervención fueron violentas e imponentes con el dominio. Yucatán estuvo entre los planes del expansionismo de España. Sin embargo, la conquista de esta península no fue rápida. La zona de lo que viene siendo la península de Yucatán, con los estados e incluso los países que lo conforman, duró casi 20 años. Durante este proceso de conquista, los mayas respondieron con resistencia y atacaron en distintas ocasiones a la incursión española. No obstante, debido a que los españoles poseían un mayor periodo de trabajo y fuerza militar, y eso sin contar las enfermedades que traían, pues lograron subyugar a los indígenas de la península. Además, los españoles poseían barcos que les permitían desplazarse con mayor facilidad, lo cual resultó ser determinante para el dominio. En esta clase hoy vamos a ver lo que es un poco detallado lo que fue la conquista de de la península, ¿ok? Como mencionamos en la clase anterior, pues lo que es la península de Yucatán fue descubierta a mediados de 1517, por lo que es el personaje de Francisco Hernández de Córdoba. Sin embargo, su colonización empezó años más tarde debido a que los españoles se centraron sus esfuerzos en colonizar lo que actualmente se conoce como el centro de México y sus alrededores. La conquista de la península de Yucatán comenzó ya en 1527 por el personaje de Francisco de Montejo. De hecho, fueron 3 Franciscos de Montejo, y estas también fueron caracterizadas por 3 etapas diferentes. El primero fue Francisco de Montejo padre. Vamos a mencionar un poco sobre lo que es las etapas de esta conquista de la península. Pero hay que mencionar también que durante esa etapa se mencionó a Francisco de Montejo padre, que principalmente fue el que fue mandado por Carlos I, rey de España en ese momento, y fue el personaje que destaca, puesto que era líder que se volvió incluso parte del gobierno de la península, seguido por Francisco de Montejo hijo, o el Mozo, que también fue parte de la conquista de la península. Literalmente fue el que fundó la capital de Yucatán, lo que es hoy Mérida, y Francisco de Montejo el sobrino, que fue el último en destacar, pero que literalmente fue parte de ella, puesto que fundó el actual Valladolid. Vamos a hablar un poco más de las 3 etapas que mencionamos. Acuérdense que durante la conquista española se fundaron varios territorios que actualmente todavía existen, pero con nombres diferentes, como lo es Santa María de la Victoria,
que es parte ahora de Tabasco y Veracruz, lo que viene siendo Campeche, que ahora lleva el estado el nombre de esa zona conquistada, Mérida, que es el que mencionamos, que parte de la capital de Yucatán, Valladolid, y lo que es Salamanca de Bacalar, que actualmente existe todavía lo que es Bacalar, antes parte de Otompe Blanco. Lo vamos a ver un poco más adelante, si se acuerdan muy bien, también lo mencionamos anteriormente. La conquista de Yucatán se dividió en 3 etapas. La primera fue de 1527 a 1547 y fue dominada por Francisco de Montejo, padre. Luego estuvo la segunda de 1530 a 1535, que estaba por El Mozo, pero no encontré imágenes de El Mozo, así que vamos a ponerle un sombrerito de un casco español y decimos que es este personaje. No lo encontré, realmente lo estuve buscando. Y lo que es el tercera etapa, que también culminó con parte del tiempo que estuvo Francisco de Montejo padre, que fue el que manejó Francisco de Montejo el sobrino. ¿Ok? De hecho, también el nombre, otro nombre que le dieron a Francisco de Montejo padre fue el adelantado, porque fue el primero que llegó. La primera etapa es donde se menciona que Francisco de Montejo, bajo la autorización del rey Carlos I de España, inicia la primera incursión con intenciones de colonizar lo que es la península de Quintana Roo. Esta primera irrupción tuvo lugar en 1527 y se extendería hasta 1547. ¿Ok? Prácticamente duraron 20 años. Por eso Francisco de Montejo también estuvo durante la etapa del último Francisco Montejo, sobrino. El primer punto en la que llegó este personaje de Francisco Montejo fue la isla de Cozumel. Actualmente todavía existe, donde recibieron una bienvenida cordial por parte de los nativos, aunque en un principio la llegada de la península se desenvolvió sin ningún percance. Al poco tiempo los indígenas atacaron por parte del grupo de los hombres que Montejo había dejado en Salamanca. Mientras incursionaban en la península, tuvieron algunos encuentros pacíficos con los nativos de la zona. Sin embargo, después de que Montejo y sus hombres tomaran dirección tierra adentro hasta llegar a Chahuacá, fueron sorprendidos por ataques violentos de los mayas, que a pesar de ser mayoría perdieron la batalla, que se extendió por 2 días. Aún así, los mayas lograron replegar a Montejo y a sus hombres, quienes debieron huir a la localidad de Tecoj, donde los habitantes de los Cheles, como se hicieron llamar, los recibieron pacíficamente. Es ahí donde pasamos a una segunda etapa. Bien. La segunda etapa de la conquista tuvo lugar durante el 1530 a 1535. Los colonizadores lograron hacer alianzas con los Cheles, que al principio se habían topado y fueron bien recibidos, puesto que vieron en los españoles la oportunidad de asociarse con ellos para luchar en contra de sus enemigos. Con el apoyo y guía de los Cheles, en su afán de conquistar las tierras y conseguir oro, Montejo dividió sus esfuerzos, llevando consigo un grupo y enviando al otro con Alonso de Ávila. En estas circunstancias se enfrentaron en distintas oportunidades con mayas, en las que, aunque prevalecieron, pudieron darse cuenta que el apoyo de los indios cheles no era suficiente. Distintas posiciones de los españoles fueron atacados por los mayas, por lo tanto tuvieron que retroceder
las posiciones alcanzadas. Posteriormente, muchos soldados abandonaron a Montejo debido a que esta segunda incursión no había resultado positiva, y además tenían la oportunidad de conseguir oro en Perú en unas nuevas expediciones que estaban realizando con otros conquistadores. Uno de los atacantes mayas de Montejo resultó que hirió a este personaje, a Francisco de Montejo, de gravedad en su pierna. Cada vez veía más cercano su final, fueron más cercados y desplazados por los mayas, y por lo tanto, en vista de que las circunstancias empezaron a llegar a un punto decadente, Montejo se retiró con sus hombres y terminando así la segunda etapa de la conquista, de manera infructífera, dejando la península bajo el control de los mayas y subsiguientemente con el fin de lograr la subyugación de estos. Pedirían apoyo a lo que es la capital de Nueva España, y así con la corona española tuvieron una tercer percance, que viene siendo la tercera etapa. La tercera etapa de la conquista tuvo lugar desde el año 1540 hasta el 1545 y fueron encabezados por el hijo de Francisco de Montejo, también llamado el Mozo, quien bajo recomendaciones de su padre iniciaron una tercera incursión a conquistar las tierras de la península. Una vez en la península, el Mozo mandó llamar a indios, a los Xalachwinik y a los Batabob, de quienes había recibido apoyo en incursiones anteriores. Sin embargo, para la sorpresa de los españoles, los Batabob se rehusaron a unirse a los colonizadores. Luego de que los españoles lograron establecer las alianzas, realizar de nuevo las alianzas claves con las diferentes tribus de Mayab, el Mozo puso enfrente a distintos grupos mayas, logrando dominio y sumisión. Enseguida más fuerzas españolas se unieron al Mozo. Posteriormente hubo un fuerte enfrentamiento planeado por los Cocomes y los Cupules. Sin embargo, no pudieron prevalecer contra los españoles y se vieron obligados a huir. Luego de finalizar los enfrentamientos en Toj, el Mozo fundó ahí lo que es la capital de Yucatán, lo que hoy conocemos como Mérida, el 6 de enero de 1542. Desde ese momento en adelante, el dominio de los españoles sobre la península de Yucatán fueron inminentes. Dirigieron distintas campañas colonizadoras sobre toda la península, subyugando a quienes se resistían a la dominación española. En muchas ocasiones trataron con vil maldad a los prisioneros, quienes en ocasiones hasta fueron quemados vivos y también colgados. De esta manera fueron infundiendo temor y dominando a todo lo que es la península de Yucatán. Quiero aclarar también que tuvo sus partes, dentro de la cual fue la razón principal por la que todavía se conmemora algunos conceptos de Montejo en lo que es el estado de Yucatán, que fue que luego del fuerte dominio parecía que los españoles habían logrado su sumisión a la corona española de parte de los indígenas en 1546. No obstante, los nativos no querían aceptar de lleno la religión católica y mucho menos estaban de acuerdo con los tributos que exigían los españoles en sistemas de encomiendas que estos habían implementado. Además, existía mucho resentimiento en contra de los españoles por la campaña violenta que estos realizaron en toda la península. Estas circunstancias provocaron una conspiración comandada principalmente por los Batabob y los guerreros de Copul. Este alzamiento tuvo lugar el 8 y el 9 de noviembre de 1546. Vayan anotando esa fecha porque es importante. El 8 y el 9 de noviembre de 1546.
Los mayas atacaron Valladolid, mataron 17 españoles, entre ellos el capitán y alcalde Bernardino de Villagómez, y a 400 indígenas que apoyaban la causa de los españoles. Estos ataques llegaron a la ciudad de Mérida, capital establecida por españoles en Yucatán, y los españoles organizaron defensiva en Valladolid, rompiendo así el sistema que tenían con los indígenas para rescatar a los habitantes. Con el fin de parar la sublevación y el ataque de los mayas, los españoles atacaron a los grupos que habían sublevado y capturado a los indígenas que en distintas ocasiones habían atacado a los españoles, y estos fueron sentenciados a muerte. Obviamente fue así como las jurisdicciones del Chactemal, Guaymil, Cachujá, Cupul, Tacés fueron subyugadas y reconquistadas. Uno de los últimos grupos de nativos se encontraron en resistencia de la jurisdicción de Chiquicmal. Sin embargo, fueron sometidos por Francisco Tamayo Pacheco, concluyendo así la conquista definitiva de Yucatán. Finalmente, Francisco de Montejo prometió a los nativos que gobernaría con justicia y equidad, prometiendo castigo a los españoles que hicieran daño a los nativos, y estas acciones finales lograron que la península ya conquistada regresara a la normalidad bajo un dominio español. Traté de hacerlo lo más resumido posible para que ustedes comprendan algo sobre ello, y como sabrán, no hay mucha información para copiar en esas diapositivas, porque he notado que ustedes solamente están copiando las diapositivas, pero después no me apuntan realmente lo que ando explicando, les ando comentando. Por eso esta vez quiero que vayan anotando lo que expliqué, lo que estuve mencionando, algunos nombres, algunas fechas, especialmente la última parte del por qué, cómo terminó la conquista de Yucatán, porque esto lo vamos a recapitular nuevamente más adelante cuando iniciemos lo que es la guerra de castas y otros aspectos. Por mi parte y por la clase de hoy sería todo. No quiero alargar más, así que me despido con ustedes y no se olviden enviarme sus apuntes. Al igual, estén pendientes de sus actividades del modo. Que tengan una bonita tarde y nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan un bonito fin.